Hola querida comunidad, bendiciones en Cristo Jesús. Les saluda Harry Álvarez Fadul, misionero católico. En esta oportunidad vamos a hablar de la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es uno de los sacramentos instituidos por Cristo Jesús, en la cual el sacerdote absuelve de los pecados a una persona cuando ésta acude a reconocer voluntariamente aquellos pecados, para que éste lo absuelva en el nombre de Cristo Jesús de los pecados cometidos y le devuelva la gracia. Pero ¿quién inventó esto de la confesión de los pecados? ¿El Papa? ¿La Iglesia? ¿Los sacerdotes? ¿Los laicos? ¿Quién fue? Jesús. Sí, fue Cristo Jesús el que instituyó este sacramento de la reconciliación. Resulta que el Señor, luego de la resurrección, se le aparece a los discípulos. Esto encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Él en ese momento sopla y el Espíritu Santo recae sobre cada uno de los apóstoles y les da el mandamiento de perdonar pecados o de retenerlos. Bueno, les voy a contar literalmente cómo fue. Antes del versículo 21, encontramos que el Señor se le aparece a los discípulos que estaban reunidos y con las puertas cerradas y les dice: la paz sea con vosotros. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes les retengan los pecados, les serán retenidos. En este momento fue cuando el Señor le dejó a sus discípulos el poder para perdonar pecados. Sí, le dio la potestad a los hombres. Retrocediendo un poco, ¿sabes quién tiene las llaves del reino? ¿Quién tiene el poder para atar y desatar lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra? Pedro. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, encontramos que Jesús le da a Pedro las llaves del reino. A Pedro, el mismo Pedro que lo negó 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Y ese es el que tiene las llaves del reino. Previamente el Señor se dirige a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, este hombre, San Pedro, tiene el poder para atar y desatar. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, encontramos de que se sorprendían de que Dios le había dado el poder a los hombres, en plural, de perdonar pecados. Ya no solo a Jesús, sino a los hombres. Luego de que Jesús se le había presentado a sus discípulos, dándoles el poder para perdonar pecados o para retenerlos, los discípulos comenzaron posteriormente con su obra evangelizadora, y dentro de ello estaba también el de confesar. Con la imposición de las manos, un obispo ordena a un sacerdote. Con esto, el sacerdote ya tiene el poder para perdonar pecados, puede ya confesar y también puede celebrar misas. El mismo San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, él señala: todo proviene de Dios, que nos reconcilió por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Está claro que el Señor le dio el poder a los hombres para perdonar pecados. Entonces, en la iglesia primitiva, uno podía recurrir a un sacerdote para confesar sus prácticas, para confesar sus pecados. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, vemos cómo el pueblo de Éfeso se volcaba para ir a confesar sus pecados, para ir a confesar sus prácticas. Entonces, está claro que el Señor le confió el poder para perdonar los pecados. Sí, ya sé que vas a decir que por qué tengo que confesarme con un sacerdote. ¿Por qué tengo que confesarme con un sacerdote que es más pecador que yo? Yo solamente me confieso con Dios directamente. Yo no tengo por qué confesarme con un sacerdote. El humilde reconoce sus defectos. El humilde reconoce sus pecados. El humilde sabe que necesita un consejo. El soberbio, en cambio, piensa que todo lo tiene. Nada le falta. En primer lugar, no podemos ocupar el puesto de Dios para juzgar. Yo no puedo decir que un sacerdote es más pecador que yo. No sabemos su vida, no sabemos su historia. No nos pongamos en el trono de Dios. Solo a Dios le compete juzgarnos. En segundo punto, ¿pecador el sacerdote? Sí, como tú y como yo, y también de los apóstoles. El mismo Jesús dijo: yo no vengo por justos, sino por pecadores. Y los que les rodeaban eran pecadores. Tomás dudaba. Pedro lo negó, y 3 veces. Judas lo traicionó. Santiago y Juan querían ocupar un puesto cerca del trono de Dios. Soberbia.
Por lo tanto vemos que eran pecadores. Cuidado, nos hacemos un Dios a nuestra medida. Si el Señor Jesús puso las pautas para recurrir a la reconciliación, tenemos que ir a confesar nuestros pecados tal como Él lo ha mandado. Pero no podemos, nosotros nos tomamos la atribución de querer confesarnos como nosotros queremos. En este caso, en el plan divino, ¿quién es el ofensor? Nosotros. ¿Quién es el ofendido? Jesús, porque nosotros lo ofendemos con nuestros pecados. Nosotros, como ofensores, no podemos ponerle condiciones al ofendido. Debe ser al revés. La reconciliación implica que tenemos que seguir los pasos del ofendido. Y la ventaja de confesarnos con un sacerdote, es decir, con un hombre, es que este sacerdote, como es humano como nosotros, él sabe nuestras debilidades. Él nos entiende y nos aconseja. ¿Se imaginan confesarnos con San Miguel Arcángel? Que venga San Miguel Arcángel y le digamos: San Miguel, quiero confesarme. Ok, confiésate. Mira, he mentido. Y San Miguel, que es todo puro, todo lleno de gracia, todo celestial, saca su espada y nos... Dios mío, porque Él es puro, nunca ha cometido pecado. En cambio el sacerdote, como es un ser humano como nosotros, nos entiende, nos aconseja, nos dirige. Y recuerda, el sacerdote siempre perdona en el nombre de Cristo, no a su propio nombre. Como en los juicios, cuando uno recibe una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, es decir, si el tribunal, el juez me va a decir o vas a la cárcel o te vas libre, actúa en nombre del Estado por la autoridad que la ley le ha conferido. No actúa el juez Harry, actúa el Estado a través del juez para emitir la resolución. Lo mismo pasa con los sacerdotes. Ellos no actúan a nombre propio, siempre actúan en nombre de Cristo Jesús, por la autoridad, por el poder, por la potestad que Cristo Jesús les ha conferido para perdonar pecados. ¿Cuáles son los pasos para una confesión? En primer lugar, debes hacer un examen de conciencia. Es decir, debes de recordar el día a día en las veces en que has faltado o que has pecado. En segundo lugar, debe haber un arrepentimiento de verdad, un sincero arrepentimiento que venga del corazón, de que te duela lo que has cometido y porque has ofendido a un Dios tan bueno. En tercer lugar, debes de tener un propósito de enmienda, es decir, el deseo de no volver a cometer ese pecado o los pecados. Cuarto, la confesión. Este es el momento en el que acudes a un sacerdote a reconocer tus pecados, a reconocer las faltas cometidas, a reconocer las veces en que ofendiste a Dios. Y el sacerdote, luego de haber escuchado tus pecados, te absuelve o te los retiene. Generalmente la retención de los pecados es cuando una persona vive en una situación constante de pecado mortal. Cuidado, guardas un pecado por vergüenza, porque estarías cometiendo otro pecado más. Y quinto, la satisfacción, es decir, cumplir la penitencia impuesta, reparar. Si el sacerdote me impone como penitencia realizar una obra de caridad, tengo que ir a realizarla para reparar el daño. Si por alguna razón no puedes ir a confesarte o si por circunstancias externas tales como vives realmente lejos de la próxima parroquia eclesiástica o por situaciones de pandemia, uno tiene que dentro del corazón decirle: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, 3 veces. Y el Señor, viendo que recurres a su misericordia, tenga compasión de ti, pues sabe que por alguna circunstancia no puedes ir a confesarte. Si tú puedes ir a confesarte y no lo quieres hacer, estás huyendo de la misericordia de Dios. Así que, ¿qué tal si este mismo día coges un papel y un bolígrafo y escribes todos tus pecados cometidos sin que nadie lo vea? Y luego de que lo has escrito, lo llevas ante el sacerdote y se los lees para que él sepa los pecados que tú has cometido. Has hecho un buen examen de conciencia, que lo puedes conseguir en internet. Un examen de conciencia completo para que veamos todos los pecados que hemos cometido. Cuando el sacerdote te da la absolución de los pecados, sales liviano, sales libre de esa atadura del pecado, porque el pecado es lo que lleva a uno a la perdición y vuelve la gracia a una persona para que Cristo Jesús vuelva a habitar dentro de ti. Bendiciones, hermanos, y que la gracia del Señor quede contigo. Un abrazo.